Si mi madre no hubiera tirado aquella libreta a la basura con esa rabia, quizá yo habría seguido viviendo una vida normal, mediocre y predecible, creyendo que los secretos familiares se limitaban a discusiones en Navidad y silencios incómodos en los cumpleaños. Pero la tiró como si quemara, como si el papel pudiera morder. Y ese fue el detalle que me despertó. Nadie se enfurece así por algo sin valor. Me llamo Valeria Sanz, tengo 32 años y trabajo como asistente administrativa en un despacho pequeño, de esos donde uno aprende a observar porque nadie te explica nada y aún así te exigen que lo entiendas todo. No soy una heroína, ni una detective, ni una mujer con una vida brillante. Conduzco un coche viejo que se queja en las curvas, pago alquiler, y mi mayor lujo suele ser comprar café bueno una vez por semana. Pero tengo un defecto o una virtud. No sé soltar una pregunta cuando el mundo me grita que hay algo escondido. Mi abuelo Rafael murió un martes, temprano, con una calma que me pareció injusta. Era un hombre de manos firmes, de ojos que no se rendían. Vivía en una casa modesta a las afueras de un pueblo llamado San Eusebio, donde el tiempo avanza más lento y todos se conocen lo suficiente como para sonreírse en la calle y odiarse en la cocina. La familia entera apareció para el funeral, como aparecen algunos para las herencias. Puntuales, perfumados y demasiado correctos. Mi madre, Marta, organizó todo como si estuviera coordinando un evento corporativo. Hora exacta, flores exactas, palabras exactas, ni una lágrima fuera de lugar. Mi hermano Damián llegó con un traje nuevo y un reloj caro, hablando por teléfono, como si su vida dependiera de la próxima llamada. Yo me quedé atrás, mirando a mi abuelo dentro de ese ataúd y recordando una frase que él me repetía desde niña. Cuando la gente teme perder, miente. Cuando teme que la descubran, destruye. Nunca supe de dónde la sacó. Hasta ese día, después del entierro, fuimos a la casa. Se suponía que íbamos a ordenar cosas, pero todos sabemos lo que significa eso. Revisar cajones ajenos y fingir que lo hacemos por amor. Yo buscaba fotos, cartas, algo que me devolviera a mi abuelo. Marta buscaba rapidez. Damián buscaba papeles. Mientras mi madre abría armarios con una energía casi agresiva, yo vi algo en su mano. Una libreta vieja, de tapa oscura, gastada, con un cierre de cuero. Parecía de otra época. No era un álbum ni un cuaderno escolar. Era demasiado específica. Mi abuelo había guardado cosas raras. Recibos antiguos, llaves sin cerradura, monedas que nadie sabía de dónde salían. Pero esa libreta, la manera en que Marta la sostuvo, con asco, como si le manchara los dedos, me lo dijo todo. ¿Qué es eso?, pregunté. Marta ni siquiera me miró. Solo hizo una mueca y se dirigió a la cocina. Abrió el cubo de basura, levantó la bolsa y, sin dudarlo, tiró la libreta dentro como si estuviera lanzando un animal muerto. Basura, dijo. Cosas viejas. Nada más. Yo me quedé quieta. No por la libreta, sino por el tono. No era desprecio, era miedo disfrazado de desprecio. Mi hermano levantó la mirada un segundo y luego volvió al teléfono. Ese gesto rápido, esa coordinación silenciosa entre ellos, lo consideré una casualidad al principio. Luego vi su mirada, una mirada de «ya está», de «solucionado», y en ese momento supe que no era casualidad. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza repetía la escena como un video. Marta, la libreta, la bolsa negra, el golpe seco contra el fondo del cubo. Si no valía nada, ¿por qué no la dejó en una caja? ¿Por qué no la ignoró? ¿Por qué necesitó eliminarla?
A las 5:30 de la mañana, con el cielo todavía oscuro, volví a la casa de mi abuelo. Tenía la llave de repuesto. Él la escondía bajo una piedra plana junto al escalón. Por si un día vienes y yo no estoy, me había dicho una vez, riéndose. Abrí la puerta en silencio, sintiendo que invadía un lugar sagrado, pero también que obedecía un mandato que no entendía del todo. Fui directa a la cocina. La bolsa de basura seguía ahí. La saqué y la abrí, como si estuviera desactivando una bomba. Café, servilletas del funeral, envoltorios, flores marchitas. Y entonces la vi, la libreta. La limpié con la manga. La tapa era antigua, con una fecha grabada que parecía de los años 70, pero al abrirla, algo no encajó. Las páginas no eran tan viejas como la tapa, y el número impreso en el interior tenía un formato moderno, frío, de esos que no existían cuando mi abuelo era joven. Cuando la abrí por completo, noté un bulto en el lomo. Metí la uña y encontré un papel doblado, pequeño, escondido como un secreto dentro de otro secreto. Era la letra de mi abuelo, clara, precisa, sin temblor. Decía: no uses el número de la libreta, pide el historial completo. No confíes en Marta, confía en ti. R. Y debajo, escrito con firmeza, había un número distinto, no el de la página principal. Otro. Uno que parecía una contraseña más que una cuenta. Me quedé sentada en el suelo de la cocina, con la bolsa abierta a mi lado, sintiendo que el aire era más pesado. Mi madre, mi propio hermano. ¿Qué consideraban mío? ¿Qué consideraban de mi abuelo? ¿Qué estaban escondiendo? Respiré hondo y empecé a hacer lo único que sé hacer cuando el mundo se vuelve borroso: documentar. Le saqué fotos a la libreta, al papel, al número. Me los envié por correo. Los guardé en la nube. No por paranoia, sino porque en mi trabajo aprendí que cuando alguien quiere destruir algo, lo primero que destruye son las pruebas. A las 9 de la mañana pedí un día libre. Mentí diciendo que tenía una cita médica. Luego conduje hacia la ciudad más cercana, donde estaba la sucursal que mi abuelo siempre mencionaba sin decir demasiado: Banco del Valle, oficina central. Entré con la libreta en el bolso, mi identificación en la mano y el corazón golpeándome en el pecho como si ya supiera la respuesta. Me acerqué a la ventanilla. La cajera, joven, amable, tomó la libreta con curiosidad, tecleó el número y su sonrisa se apagó como una luz. Un momento, por favor, dijo. Desapareció detrás de una puerta. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Yo miraba el reloj y empezaba a sentirme ridícula. Tal vez era una cuenta cerrada, una tontería, una confusión. Entonces apareció un hombre con traje oscuro, cabello entrecano, y una expresión que no era de curiosidad, sino de alarma controlada. Se acercó y pronunció mi nombre completo como si ya lo conociera. Señorita Sands, dijo, soy el gerente regional. ¿Puede acompañarme a mi oficina? Lo seguí por un pasillo silencioso. En su despacho, cerró la puerta y tomó la libreta como si pesara demasiado. La miró, tragó saliva y, con una voz baja pero firme, llamó a alguien por el intercomunicador. Cierra las puertas de entrada, ordenó, y llama a seguridad. Ahora se giró hacia mí y sus ojos no tenían empatía todavía. Tenían otra cosa: reconocimiento y preocupación. Señorita, dijo lentamente, esta libreta está vinculada a un expediente sensible, y lo que acaba de traer aquí no es solo dinero, es evidencia. Yo sentí como el estómago se me hundía
¿Evidencia de qué? Pregunté. Él no respondió de inmediato. Solo abrió un cajón, sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa como si estuviera colocando una sentencia de que alguien en su familia intentó enterrar algo y no lo consiguió. Y en ese momento supe que mi madre no había tirado basura, había tirado una mecha. El gerente regional cerró la carpeta con un gesto lento, como si quisiera ganar tiempo antes de decir lo inevitable. Yo seguía de pie frente a su escritorio, con la libreta en la mano, tratando de mantener la voz firme, mientras mi pulso traicionaba cualquier intento de calma. Antes de seguir dije, necesito saber si estoy en problemas. El hombre negó con la cabeza. No. Usted, no. Pero lo que acaba de traer aquí activa protocolos que no se usan para cuentas comunes. Esta libreta está asociada a un expediente marcado en nuestro sistema desde hace años. La palabra marcado se quedó flotando en el aire. ¿Marcado por qué? Pregunté. Por una discrepancia grave entre titularidad, movimientos históricos y una intervención externa registrada hace más de 2 décadas, respondió. En términos simples, alguien intentó mover o neutralizar estos fondos sin cumplir los requisitos legales, y el sistema dejó constancia. Me senté sin darme cuenta. El gerente abrió la carpeta y deslizó hacia mí una hoja con sellos antiguos, firmas borrosas y fechas que no reconocía. Su abuelo, Rafael Sanz, abrió esta cuenta como custodia especial, continuó. No era una cuenta de uso diario. Era un resguardo condicionado. Los fondos no podían retirarse sin cumplir ciertas cláusulas y sin la presencia de un testigo autorizado. ¿Qué tipo de testigo? Pregunté. Uno que el titular designó y que debía presentarse en vida o dejar constancia escrita validada ante notario, dijo. Según nuestros registros, ese testigo nunca se presentó. Y sin embargo, hubo un intento de intervención. Mi garganta se cerró. ¿Intervención de quién? El gerente respiró hondo. De una persona con poder de representación parcial, que fue revocado el mismo día del intento. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. ¿Mi madre? Pregunté, sin querer adelantarme. El gerente no respondió directamente. Se limitó a girar la hoja para que yo pudiera leer un nombre. Marta Sanz. La fecha estaba subrayada en rojo. El margen tenía una anotación manuscrita. Intento fallido. Mantener bloqueo. Ella intentó mover el dinero, dije. ¿Cuándo? Hace 27 años, respondió. Poco después de un cambio en la normativa de custodia. Su abuelo reaccionó rápido. Blindó la cuenta. Y dejó instrucciones muy claras. Pensé en la nota escondida en la libreta. No confíes en Marta. No era rencor, era previsión. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué la cuenta sigue activa? Porque nadie cumplió las condiciones para cerrarla, dijo. Ni siquiera para disolverla. Su abuelo prefirió que quedara intacta antes que caer en manos equivocadas. ¿Y qué pasa ahora? Pregunté. ¿Por qué cerrar las puertas? ¿Por qué llamar a seguridad? El gerente entrelazó los dedos. Porque cuando un expediente marcado reaparece después de tanto tiempo, y lo hace con una libreta física que debió desaparecer, estamos obligados a notificar a instancias superiores. Y porque hay un segundo detalle. ¿Cuál? Hace 3 meses, alguien volvió a consultar esta cuenta desde un canal interno, dijo. No logró acceder, pero dejó rastro. Mi estómago se contrajo. ¿Quién? La misma persona, respondió. Su madre. El silencio fue absoluto. Sentí una mezcla de incredulidad y claridad brutal. Marta no solo había tirado la libreta, había fallado 2 veces, y la segunda, muy reciente.
¿Qué quiere decir consultar? Pregunté. ¿Intentó sacarlo? Intentó desbloquear, dijo. Alegó actualización de datos por defunción del titular. El sistema rechazó la solicitud automáticamente. La cuenta estaba programada para no reaccionar a ese evento. Entonces, dije, ¿qué se supone que haga yo? El gerente me miró con atención. Por primera vez, su expresión fue distinta. No era alarma, era evaluación. Depende, dijo. Su abuelo dejó una ruta. Y usted llegó hasta aquí, siguiendo la primera señal. La siguiente implica decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Legales, respondió. Y familiares. Salí del banco con una copia certificada de la carpeta y un nudo en el pecho. No por el dinero, por la confirmación de algo que siempre había intuido sin pruebas. Mi madre no era solo controladora, era estratégica. ¿Y mi hermano? Probablemente cómplice por omisión, cuando no por conveniencia. Esa misma tarde fui a casa de Marta. No avisé. Quería verla sin preparación. Abrió la puerta con una sonrisa automática que se desarmó al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Vengo del banco, dije. El color se le fue del rostro. ¿Qué banco?, preguntó, fingiendo. Del Valle, respondí. El de la libreta que tiraste. Entré sin pedir permiso. La cocina estaba ordenada en exceso. Todo parecía calculado. Me senté y dejé la copia de la carpeta sobre la mesa. Intentaste mover el dinero cuando yo era una niña, dije. Y hace 3 meses volviste a intentarlo. No sabes de qué hablas, dijo. Demasiado rápido. Sí sé, respondí. Y sé que el sistema te bloqueó. 2 veces. Marta se sentó frente a mí. Sus manos temblaban apenas. No lo suficiente para delatarse del todo, pero lo suficiente para confirmarlo. Tú, abuelo, no confiaba en mí, dijo. Siempre pensó que yo iba a arruinarlo todo. No respondí. Pensó que ibas a tomar lo que no era tuyo. Era mi padre. Estalló. Ese dinero también era mío. No bajo esas condiciones, dije. Y tú lo sabías. Hubo un silencio espeso. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, el banco notificó a instancias superiores, respondí. Y yo voy a seguir la ruta que él dejó. Marta apretó los labios. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Vas a destapar cosas. Eso es exactamente lo que voy a hacer, respondí. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Sabía que esa conversación no había terminado. Sabía que mi hermano aparecería pronto. Sabía que la familia se reorganiza rápido cuando un secreto amenaza con salir a la luz. Esa noche, revisé la carpeta con calma. Entre los documentos había un nombre subrayado que no reconocía. Banco del Valle Auditoría Especial. Y una nota al margen, escrita por mi abuelo, con la misma letra firme. Si llegas hasta aquí, no negocies. Pregunta por el gerente que no me debía favores. Sonreí por primera vez en días, porque entendí algo clave. Mi abuelo no solo escondió dinero, escondió una trampa moral para quien intentara tomarlo sin derecho. Y yo acababa de activar el siguiente mecanismo. El primer mensaje de Damián llegó a la mañana siguiente. Demasiado educado para ser inocente. Necesitamos hablar. Mamá está muy alterada. No hace falta llevar esto tan lejos. Leí el texto 2 veces. No porque dudara, sino porque reconocía el patrón. No hace falta era su forma de decir, no conviene. Y cuando Damián decía que algo no convenía, casi siempre era porque a él sí le convenía que no se moviera. No voy a discutir por mensajes, respondí. Si quieres hablar, dime dónde. Quedamos en un café del centro.
uno de esos lugares impersonales donde nadie escucha y nadie recuerda. Llegó puntual, con la misma seguridad ensayada de siempre. Traía el ceño fruncido, como si estuviera representando preocupación. Esto se nos está yendo de las manos, dijo apenas se sentó. El banco, auditorías, preguntas. No era lo que quería el abuelo. No sabes lo que quería, el abuelo respondí. Sabes lo que tú querías creer. Damián apretó la mandíbula. Mamá intentó arreglar algo que estaba mal, dijo. Ese dinero estaba bloqueado, sin sentido. Estaba bloqueado por una razón, respondí. Y tú lo sabes, desde hace años. Me miró con sorpresa contenida. ¿Qué estás diciendo? Que no fue solo mamá, dije. Tú sabías del intento de hace 27 años. Y del de hace 3 meses. Su silencio fue la confirmación más clara. No era un robo, dijo al fin. Era una regularización. ¿Sin cumplir las cláusulas? Pregunté. ¿Sin el testigo? ¿Sin el historial completo? Las cláusulas eran absurdas, respondió. El abuelo vivía en el pasado. El pasado dejó instrucciones, dije. Y tú intentaste saltártelas. Damián se inclinó hacia adelante. Escúchame, dijo en voz baja. Si sigues por este camino, vas a romper a la familia. La familia se rompió cuando decidieron mover algo que no les pertenecía, respondí. Yo solo estoy encendiendo la luz. Pagó el café y se levantó sin despedirse. Lo vi alejarse con prisa, como si el tiempo hubiera empezado a correr en su contra. Ese mismo día, recibí una llamada del Banco del Valle. No era el gerente regional esta vez, sino una mujer de voz firme y dicción precisa. Señorita Sanz, soy Elena Robles, responsable de auditoría especial. Su caso ha escalado. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que hemos detectado inconsistencias que exceden una disputa familiar, respondió. Necesitamos su presencia para ampliar declaración. Y necesitamos que traiga todo lo que tenga, copias, notas, cualquier instrucción escrita por su abuelo. La cita fue al día siguiente. La oficina de auditoría estaba en un edificio discreto, sin rótulos llamativos. Allí no se resolvían problemas pequeños. Me recibió Elena con una carpeta más gruesa que la anterior. Su abuelo diseñó esto como una custodia condicionada con activadores, explicó. Si alguien intentaba intervenir sin cumplirlos, el expediente quedaba marcado de forma permanente. Es un sistema antiguo, pero eficaz. ¿Activadores? Pregunté. Señales, dijo. La libreta física era una. La nota manuscrita, otra. El número alterno. Ese fue el último. Me mostró un gráfico con líneas que conectaban fechas, intentos y rechazos. 2 nombres aparecían reiteradamente: Marta Sanz y Damián Sanz. ¿Van a denunciarlos? Pregunté. Eso depende de lo que encontremos ahora, respondió. Y de su decisión. ¿Mi decisión? Usted es la persona que activó la auditoría, dijo. Y la beneficiaria potencial, según la ruta de su abuelo. Él dejó claro que, si alguien intentaba apropiarse sin derecho, la custodia pasaría a quien no hubiera participado en el intento. Sentí una presión en el pecho. ¿Quiere decir que su abuelo no dejó este resguardo para enriquecer a nadie? Dijo. Lo dejó para probar algo y para proteger a quien eligiera no traicionar. Salí de allí con una mezcla de claridad y vértigo. La historia ya no era solo dinero. Era una prueba ética. Y mi familia estaba suspendida de ese hilo. Esa noche, Marta me llamó. No gritó, no fingió calma. Sonó cansada. Están haciendo preguntas, dijo. Cosas que no necesitan saber.
Las necesitan, respondí. Porque intentaste 2 veces. Lo hice por ustedes, dijo. Por la familia. Lo hiciste por control, respondí. Y ahora ese control se acabó. Colgó sin despedirse. 2 días después, Damián apareció en mi casa. No tocó el timbre, golpeó. Fuerte. ¿Te das cuenta de lo que estás provocando? Dijo apenas abrí. Auditorías, abogados, bancos. ¿Por qué no lo dejamos así? Porque así es una mentira, respondí. Y el abuelo dejó instrucciones para cuando alguien intentara sostenerla. ¿Y si pierdes? Preguntó. ¿Y si no hay nada? Entonces no habrá nada, respondí. Pero no será por haber traicionado. Me miró con una mezcla de rabia y algo más, miedo. Siempre fuiste la favorita, dijo. No respondí. Fui la que escuchó. Cerré la puerta. Los días siguientes fueron un desfile de correos, llamadas y documentos. La auditoría se amplió. Aparecieron movimientos antiguos vinculados a terceros, personas que habían servido de intermediarias. Un entramado que no buscaba solo dinero, sino borrar rastros. Elena me llamó para informarme de un hallazgo clave. Encontramos una instrucción notarial cruzada, dijo. Si la custodia se activaba, el banco debía retener fondos y entregar el historial completo a las autoridades. ¿Autoridades? Pregunté. Sí, respondió. Su abuelo no confiaba en acuerdos privados cuando había abuso de poder familiar. Colgué y me quedé en silencio. Comprendí entonces por qué la libreta debió quedarse enterrada. No por el dinero, sino porque sacarla a la luz obligaba a todos a mirarse sin excusas. Esa noche, revisé de nuevo la nota de mi abuelo. Entre líneas, había algo más, una fecha y una palabra subrayada. Veracidad. Sonreí con tristeza. No había marcha atrás. La verdad ya estaba en camino. Y esta vez no iba a negociarse en una mesa familiar. La citación llegó un lunes por la mañana, impresa en papel grueso y con un tono que no dejaba espacio para interpretaciones. No era una acusación formal todavía, pero tampoco una simple consulta. Era el punto medio incómodo, donde las versiones dejan de ser opiniones y empiezan a convertirse en hechos verificables. Elena Robles me llamó apenas 1 hora después de que recibiera el documento. Esto acaba de cambiar de nivel, dijo. El banco ha activado el protocolo de colaboración externa. ¿Fiscalía? Pregunté. Aún no respondió. Pero vamos en esa dirección si las inconsistencias se confirman. Colgué con una sensación extraña. No de miedo, sino de responsabilidad. Ya no se trataba de defender una memoria familiar, ni de proteger un legado. Se trataba de responder a una cadena de decisiones que otros habían tomado, creyendo que nadie las revisaría. Ese mismo día, Marta pidió verme. No llamó, no escribió. Me envió un mensaje seco con una sola frase. Tenemos que arreglar esto antes de que sea tarde. Acepté verla en su casa, no por voluntad conciliadora, sino porque sabía que esa conversación era inevitable. Al llegar, encontré a mi madre sentada en la mesa del comedor, con una carpeta abierta frente a ella. Había preparado su defensa como siempre. Documentos, fechas, justificaciones. No entiendes cómo funcionan estas cosas, empezó. Tu abuelo era terco. Se dejó llevar por ideas antiguas. Ese dinero estaba paralizado sin razón. No estaba paralizado, respondí. Estaba protegido. ¿Protegido de quién? Preguntó, con una risa nerviosa. ¿De su propia familia? De decisiones apresuradas, dije, y de abusos de representación. Marta apretó los labios. Yo tenía poder legal, insistió. Lo sabes, él me lo dio.
Y te lo revocó el mismo día que intentaste mover la cuenta, respondí. Eso también lo sabes. El silencio fue tenso. Marta cerró la carpeta de golpe. Si esto llega a instancias legales, dijo, todos perdemos. No respondí. Pierde quien intentó tomar algo sin cumplir las condiciones. ¿Vas a denunciar a tu propia madre?, preguntó, con un temblor que no supe si era real o calculado. No dije, voy a decir la verdad. Lo que hagan otros con ella no depende de mí. Esa frase cambió el aire de la habitación. Marta me miró como si me viera por primera vez, no como hija, como variable, no controlada. Damián está desesperado, dijo. Está hablando con abogados. Es su derecho, respondí. ¿Cómo lo es? Del banco a auditar. Me fui sin despedirme. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier gesto conciliador sería interpretado como debilidad. 2 días después, el gerente regional me llamó personalmente. Su tono era distinto al de nuestra primera conversación. Más firme, más definitivo. Hemos decidido mover el expediente a una instancia superior, dijo. Hay un elemento que no conocía cuando usted vino por primera vez. ¿Cuál?, pregunté. Un intento de alteración documental vinculado a la custodia, respondió. No prosperó, pero existe. Y eso cambia la calificación del caso. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién lo intentó?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Un intermediario externo contratado por su madre, dijo. El banco lo detectó y lo bloqueó. El registro quedó sellado. Entonces, dije, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer algo que no suele hacerse, respondió. Entregar el historial completo a la autoridad financiera y congelar cualquier intento de negociación privada. ¿Negociación privada?, pregunté. Su familia intentó llegar a un acuerdo interno con un asesor del banco, dijo. Sin éxito, pero el intento quedó registrado. Respiré hondo. No me sorprendía. Me confirmaba algo. Cuando el control se pierde, algunos intentan comprarlo. Esa semana, Damián volvió a escribirme. Esta vez, el mensaje no tenía filtros. Si sigues adelante, esto nos destruye. Mamá no va a soportarlo. Le respondí con una sola frase. Ella eligió el riesgo cuando ignoró las instrucciones. No hubo respuesta. La reunión con auditoría especial se realizó el viernes. Estaban Elena, 2 asesores legales y el gerente regional. Me explicaron con detalle el siguiente paso. Una comparecencia formal para establecer hechos y responsabilidades. No era un juicio, pero tampoco un trámite. Su testimonio es clave, dijo Elena. Usted activó el mecanismo correcto y no tiene conflicto de interés previo. Eso pesa. ¿Y el dinero?, pregunté. Sigue custodiado, respondió. Pero su abuelo dejó una cláusula final que aún no hemos ejecutado. ¿Qué cláusula?, pregunté. El gerente abrió la carpeta y señaló una línea subrayada. Si la custodia se activa por intento de apropiación indebida, el banco debe consultar al beneficiario designado para decidir el destino final de los fondos. Levanté la vista. ¿Destino final?, pregunté. Sí, dijo. No necesariamente transferencia. Puede ser donación, fideicomiso o retención indefinida. Su abuelo no quería que el dinero fuera el centro, quería que la decisión lo fuera. Salí de la reunión con una certeza incómoda. La historia no iba a resolverse con un cheque ni con una firma rápida. Se iba a resolver con una elección que revelaría quién era cada uno. Esa noche, Marta volvió a llamar. No atendí. Damián dejó un mensaje de voz, alterado. No seas ingenua, decía. El banco no es tu amigo.
Nadie gana con esto. Apagué el teléfono, porque entendí algo esencial. Esto nunca fue sobre ganar. Fue sobre impedir que el poder se ejerciera sin consecuencias. Y ahora, con el expediente fuera del alcance familiar, el siguiente movimiento no les pertenecía. Les pertenecía a los hechos. La comparecencia se fijó para el jueves a primera hora. No era un tribunal, pero tampoco un despacho cualquiera. El edificio de la autoridad financiera tenía esa arquitectura que no busca intimidar, pero tampoco tranquilizar. Todo estaba diseñado para que las palabras pesaran más que las emociones. Llegué con 15 minutos de antelación. Elena Robles ya estaba allí, revisando documentos con la precisión de alguien que sabe que un detalle mal colocado puede cambiar el rumbo completo de una historia. Me saludó con un gesto breve y profesional. Hoy no se trata de acusar, me dijo. Se trata de verificar. Asentí. Sabía que para mi madre y mi hermano eso sería más difícil de sostener que cualquier acusación directa. Marta llegó puntual, acompañada de un abogado que no conocía. Vestía de forma impecable, con el mismo control estético que siempre había usado como armadura. Damián llegó unos minutos después, nervioso, hablando por teléfono hasta el último segundo. Cuando me vio, apartó la mirada. La sala era sobria, una mesa larga, grabadoras visibles, carpetas numeradas, nada que pudiera distraer del objetivo central, reconstruir hechos. El funcionario a cargo explicó el procedimiento con voz neutra. Luego, pidió a Marta que relatara, en orden cronológico, su relación con la cuenta de custodia de Rafael Sanz. Mi madre empezó con seguridad. Mi padre abrió esa cuenta como medida de ahorro familiar, dijo. Yo tenía poder de representación para asuntos financieros generales. Nunca hubo intención de apropiación indebida. El funcionario tomó nota. Luego preguntó, ¿puede explicar por qué intentó intervenir la cuenta el mismo día en que su poder fue revocado? Marta vaciló apenas un segundo. Lo suficiente. Hubo un malentendido, respondió. La revocación se produjo después de la solicitud. Elena levantó la mirada. Según nuestros registros, la revocación se firmó a las 9:12 y la solicitud se ingresó a las 9:27, dijo. 15 minutos después. El silencio fue inmediato. Quizá el sistema tardó en actualizarse, dijo el abogado de Marta. El sistema se actualiza en tiempo real, respondió Elena. Y además hay un segundo elemento. Sacó una hoja y la colocó sobre la mesa. La solicitud incluía una declaración firmada, donde se afirmaba que el testigo designado por el titular estaba presente. Mi madre frunció el ceño. Eso es imposible, dijo. No había ningún testigo. Exacto, respondió Elena. Por eso fue rechazada. El funcionario intervino. Señora Sanz, ¿quién redactó esa declaración? Marta miró a su abogado. Luego respondió, un asesor externo. Yo confié en su criterio. ¿Su nombre? Preguntó el funcionario. No lo recuerdo, dijo Marta. Fue hace muchos años. Elena deslizó otra hoja. Tenemos el contrato, dijo. Y la firma. El nombre del intermediario estaba subrayado, el mismo que el gerente había mencionado días antes, el mismo que había intentado, sin éxito, alterar documentación. Damián se removió en su asiento. Yo no participé en eso, dijo de repente. Yo era joven. No sabía los detalles. El funcionario lo miró. Señor Sanz, según este correo dijo, usted fue informado del rechazo y sugirió esperar otro momento. Damián se quedó inmóvil. No recuerdo ese mensaje, dijo. Está fechado y validado, respondió el funcionario. No depende de la memoria. La comparecencia avanzó con un ritmo implacable. Cada respuesta era contrastada. Cada explicación encontraba un registro.
Marta empezó a perder la firmeza inicial. Sus respuestas se volvieron defensivas, técnicas, distantes. Entonces, llegó el momento clave. Elena pidió permiso para introducir un elemento adicional. Hemos revisado el historial completo, dijo. Y encontramos algo que no se había mencionado. Abrió una carpeta distinta, más antigua. 2 semanas antes del primer intento de intervención, el señor Rafael Sanz solicitó una nota de advertencia interna. ¿Advertencia?, preguntó el funcionario. Sí, respondió Elena. Indicó expresamente que temía un uso indebido de la representación familiar. Y dejó una instrucción clara. Si alguien intentaba mover la cuenta sin cumplir las cláusulas, debía retirarse cualquier margen de negociación privada. Miré a mi madre. Su rostro había cambiado. Ya no estaba defendiendo una versión. Estaba comprendiendo que su padre había previsto cada paso. ¿Sabía usted de esta advertencia?, preguntó el funcionario a Marta. No, dijo ella, en voz baja. ¿Está segura?, insistió, porque hay constancia de que le fue notificada. Elena señaló una fecha, un acuse de recibo. La firma era de mi madre. Marta cerró los ojos. No pensé que fuera tan lejos, dijo. Creí que era una medida temporal. Las medidas temporales no incluyen advertencias formales, respondió el funcionario. Incluyen confianza. El abogado de Marta pidió un receso. Fue concedido. En el pasillo, Damián se acercó a mí por primera vez desde que empezó todo. Esto se nos fue de las manos, dijo. Nadie gana así. No se trata de ganar, respondí. Se trata de asumir. ¿Y si mamá enfrenta consecuencias legales?, preguntó. Eso depende de lo que ya hizo, respondí. No de lo que yo diga ahora. Volvimos a la sala. El receso había terminado. El funcionario anunció la conclusión provisional. Había indicios suficientes de intento de apropiación indebida, declaración falsa y colaboración por omisión. No era una sentencia. Era una constatación. El expediente seguirá su curso, dijo. Y el banco cumplirá con la instrucción del titular. ¿Cuál?, preguntó Marta, casi en un susurro. Elena me miró. Consultar a la beneficiaria designada, dijo, para decidir el destino final de los fondos. Sentí el peso de todas las miradas. Salimos de la sala en silencio. Mi madre no me habló. Damián tampoco. Yo caminé con una claridad extraña, como si el ruido se hubiera quedado atrás. Esa noche, Elena me llamó. Ahora viene la parte más difícil, dijo. Decidir qué hacer con algo que nunca fue el centro, pero que lo cambió todo. Miré la libreta sobre la mesa. Pensé en mi abuelo, en su previsión, en su manera de proteger sin imponer. No voy a repetir el mismo juego, dije. Eso ya lo sé, respondió Elena. Por eso esta historia terminó en tus manos. Colgué y me quedé en silencio. La verdad ya estaba establecida. Las máscaras, caídas, y lo que venía después no iba a reparar el pasado. Iba a definir el futuro. Durante los días siguientes a la comparecencia, el silencio se volvió una forma de presión. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de expectativas, de llamadas que no se hacían, de mensajes que se escribían y se borraban antes de enviarse. Cada persona involucrada parecía estar esperando algo distinto, pero todos sabían que el siguiente movimiento ya no estaba en sus manos. Elena Robles me pidió una reunión privada, no en el banco ni en la oficina de auditoría. En un despacho neutral, pequeño, sin logotipos ni formalidades excesivas. Allí, las decisiones no se imponían, se discutían con cuidado. Tu abuelo fue muy preciso, me dijo. Apenas nos sentamos. No dejó margen para interpretaciones fáciles.
Nunca le gustaron las soluciones simples, respondí. Elena asintió y abrió una carpeta distinta a todas las anteriores. No tenía sellos llamativos ni anotaciones en rojo. Era casi discreta. Esta es la cláusula que aún no hemos activado, dijo. Y quiero que la leas con calma. Tomé el documento. El lenguaje era claro, directo, sin adornos legales innecesarios. Rafael Sanz había establecido que, en caso de intento de apropiación indebida confirmado, el beneficiario designado debía decidir entre tres opciones: transferencia condicionada, constitución de un fideicomiso independiente o donación institucional, con prohibición expresa de retorno familiar. No hay opción de entrega directa a la familia, dije. No respondió Elena. Tu abuelo fue explícito. ¿Y cuál es la implicación legal de cada opción? Pregunté. La transferencia condicionada implica controles periódicos y un seguimiento externo, explicó. El fideicomiso separa completamente los fondos de cualquier vínculo personal. La donación cierra el círculo de forma definitiva. Cerré la carpeta despacio. ¿Qué recomendarías tú? Pregunté. Elena sonrió apenas. No es mi decisión, dijo. Y sinceramente, cualquiera de las tres cumple el objetivo principal: impedir que el dinero sea usado como herramienta de poder familiar. Salí de la reunión con una sensación extraña. Por primera vez desde que todo empezó, el centro ya no era el conflicto, sino la elección. Y elegir implicaba asumir un tipo distinto de peso. Esa misma noche, Marta volvió a llamarme. Dudé unos segundos antes de atender. No por miedo, sino por claridad. Sabía exactamente qué intentaría. Estuve pensando, dijo. Todo esto se salió de proporción. No se salió, respondí. Se mostró. Tu abuelo no habría querido esto, insistió. Auditorías, abogados, distancias. Él creía en la familia. Creía en los límites, respondí. Y dejó constancia de ello. Marta suspiró. Si eliges mal, dijo, vas a cargar con esto el resto de tu vida. Ya cargo con lo que otros eligieron, respondí. Esto es distinto. ¿Sabes lo que ese dinero podría haber hecho por nosotros? Preguntó. Por tu hermano, por ti. Sé lo que intentó hacerle a nuestra relación, respondí. Y no voy a repetirlo. Hubo un silencio largo. Luego, Marta cambió el tono. Pasó del argumento al afecto. Eres mi hija, dijo. No deberíamos estar así. No lo estaríamos, respondí, si no hubieras intentado tomar algo que no te correspondía. Colgué sin despedirme. Sabía que esa llamada no era el final de su estrategia. Era solo el primer intento. 2 días después, Damián apareció de nuevo. Esta vez no trajo reproches, trajo cansancio. Mamá no duerme, dijo. Está convencida de que vas a destruir todo. No estoy destruyendo nada, respondí. Estoy decidiendo que no debe repetirse. El dinero no es malo por sí mismo, dijo. Es lo que se hace con él. Exacto, respondí. Y ustedes ya mostraron que harían. Damián bajó la mirada. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Después de que se fue, me senté sola en el salón. Pensé en mi abuelo, en su manera silenciosa de observar, de anticipar conflictos sin anunciarlos. Comprendí algo que hasta entonces no había articulado del todo. Él no había diseñado la custodia para proteger el dinero. La había diseñado para revelar conductas. Esa noche revisé de nuevo la libreta. Pasé las páginas despacio, como si buscara algo más que números. Y lo encontré. Una anotación pequeña, casi imperceptible, al final. Una frase que había pasado por alto. Elige lo que no te convierta en lo que temes. Cerré la libreta, con cuidado. A la mañana siguiente, Elena me llamó. Tenemos que formalizar tu decisión,
En breve, dijo. El expediente no puede quedar abierto indefinidamente. Lo sé, respondí. Necesito un poco más de tiempo. Entiendo, dijo. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Tu madre presentó una solicitud informal, dijo. No prosperó, pero quedó registrada. Propone un acuerdo familiar a cambio de retirar cualquier acción futura. No me sorprendió. ¿Qué implica ese acuerdo? Pregunté. Que el dinero se distribuya parcialmente bajo su supervisión, respondió. Exactamente lo que tu abuelo quiso evitar. Respiré hondo. Entonces ya tengo la respuesta, dije. Aún no la has dicho, respondió Elena. Pero ya la sé, dije. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Comprendí que no había una opción neutral. Cada elección enviaría un mensaje a mi familia, al banco, a mí misma. No se trataba de castigar, no se trataba de perdonar. Se trataba de no reproducir el mismo esquema de control. Y esa claridad, aunque incómoda, me dio una calma profunda. Sabía que el siguiente paso sería definitivo y que, después de él, nada volvería a negociarse en voz baja. La decisión no se anunció de inmediato, no porque dudara, sino porque el sistema exigía un último paso, una reunión formal con la dirección del banco para dejar constancia expresa de mi elección. Nada verbal, nada ambiguo. Todo debía quedar escrito, firmado y sellado. El Banco del Valle convocó la reunión un martes por la mañana. La sala era más grande que las anteriores, con ventanales altos y una mesa ovalada que parecía diseñada para diluir jerarquías. Estaban presentes el gerente regional, Elena Robles, un asesor legal externo y un representante de cumplimiento normativo. Nadie sonreía, nadie fingía cordialidad. Aquello no era un trámite, era una clausura. El gerente abrió la sesión con un tono firme. Señorita Sanz, hemos llegado al punto en el que debemos ejecutar la cláusula final de la custodia, dijo. Su decisión determinará el destino definitivo de los fondos y cerrará el expediente. Asentí. Tenía la libreta en el bolso, aunque ya no era necesaria. Su función simbólica estaba cumplida. Antes de que responda, continuó. Quiero dejar constancia de algo. Su abuelo diseñó este mecanismo no solo para proteger un capital, sino para probar límites. Usted es la primera persona que llega hasta aquí, sin intentar negociar atajos. Elena me miró con una leve inclinación de cabeza. No era aprobación, era reconocimiento. Estoy lista, dije. El asesor legal deslizó el documento hacia mí. 3 casillas, 3 opciones. Lenguaje claro, sin promesas ocultas. Leí cada línea despacio. No porque no supiera qué marcar, sino porque quería asegurarme de entender el alcance completo. La transferencia condicionada implicaba revisiones periódicas, informes, una presencia constante del banco en cada uso del dinero. El fideicomiso independiente cortaba cualquier vínculo personal y establecía un consejo externo. La donación institucional cerraba el círculo. El dinero salía definitivamente del ámbito familiar. ¿Puedo hacer una pregunta antes de firmar?, dije. Por supuesto, respondió el gerente. Si elijo la donación, dije. ¿Mi familia podrá impugnarla? No, respondió el asesor. Está expresamente prohibido. Cualquier intento quedaría sin efecto. ¿Y el banco?, pregunté. ¿Pierde algo con esa opción? El gerente negó con la cabeza. No, dijo. Gana lo mismo que con las otras. El cierre limpio de un expediente sensible. Respiré hondo. Tomé el bolígrafo. Marqué la casilla sin dudar. Elena fue la primera en romper el silencio.
Queda registrada la decisión, dijo. Procederemos a ejecutar la donación conforme a las instrucciones del titular. El gerente añadió. Con esta firma, el expediente se considera cerrado. No habrá más consultas, ni revisiones internas, ni negociaciones familiares. Firmé. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue discreto, pero definitivo. Salí del banco con una sensación inesperada. No de victoria, sino de alivio. El peso que había acompañado cada paso desde que rescaté la libreta de la basura se disipó de golpe, no porque el conflicto hubiera sido fácil, sino porque había dejado de pertenecerme. Esa misma tarde, Marta se presentó en mi casa. No llamó antes. No envió mensajes. Tocó el timbre, como si no hubiera alternativa. Abrí la puerta y la vi distinta, más pequeña. No físicamente, sino en su manera de ocupar el espacio. ¿Es verdad?, preguntó sin rodeos. ¿Lo donaste todo? Sí, respondí. ¿Todo?, insistió. Todo, repetí. Marta se llevó la mano al pecho. No tenías derecho, dijo. Era dinero de la familia. No respondí. Era dinero custodiado, para evitar exactamente esto. Podrías haber elegido otra opción, dijo. Algo intermedio. Eso habría mantenido el mismo juego, respondí. Y no lo iba a hacer. Marta me miró con una mezcla de rabia y algo que no esperaba ver. Miedo. Nos dejaste sin nada, dijo. No respondí. Dejé que cada uno se quedara con lo que ya había elegido ser. Se giró sin despedirse. No hubo amenazas. No hubo lágrimas teatrales. Solo una puerta que se cerró con más fuerza de la necesaria. Damián llamó esa noche. Su voz sonaba cansada. El banco nos notificó, dijo. Mamá está destrozada. Lo siento, respondí, pero no iba a permitir que el dinero siguiera siendo una herramienta. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué ganas tú con esto? Pensé unos segundos. Gano no parecerme a ustedes, respondí. Y eso me basta. Colgué antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ninguna llamada del banco, ningún correo de auditoría, ninguna citación nueva. El expediente había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Una semana después, Elena me escribió un mensaje breve. El proceso se completó. La donación fue aceptada. Tu abuelo estaría conforme. No respondí de inmediato. Me senté con el teléfono en la mano, mirando la libreta sobre la mesa. Ya no tenía función práctica, pero no podía tirarla. No todavía. Pensé en Rafael. En su silencio. En su manera de prever, sin imponer. Comprendí que su verdadero legado no había sido el dinero, sino el límite, la capacidad de decir hasta aquí, incluso cuando nadie más lo hacía. Mi familia se reorganizó sin mí. Supe por terceros que Marta evitaba hablar del tema, que Damián había cambiado de trabajo, que el apellido ya no circulaba como antes en ciertos círculos. Nada de eso me produjo culpa, porque yo no había quitado nada, había impedido que algo siguiera dañando. Y aunque el conflicto aún no había terminado del todo, el centro ya no estaba en el dinero, estaba en la consecuencia. El siguiente paso no sería una discusión ni una negociación, sería el momento en que cada uno tendría que vivir con lo que había intentado hacer en la sombra. Y eso ya no dependía de mí. El impacto real de una decisión rara vez se siente de inmediato. No llega con ruido ni con titulares. Llega después, cuando el mundo sigue girando y ya no hay nada más que discutir. En mi caso, llegó en forma de silencio prolongado. Durante semanas, nadie habló del tema en voz alta.
No hubo reproches públicos ni escenas dramáticas. Mi madre dejó de llamarme. Mi hermano dejó de escribir. El apellido, que durante años había funcionado como una contraseña social, perdió peso. Y, por primera vez, eso no me inquietó. Un viernes por la tarde, recibí una última comunicación del banco. No era una citación ni un informe. Era una confirmación breve y definitiva. El expediente se ha archivado de forma permanente. No se prevén acciones futuras. Leí el mensaje 2 veces. No porque dudara de su significado, sino porque necesitaba aceptar lo que implicaba. El pasado había quedado oficialmente atrás, no en términos emocionales, sino institucionales. El sistema había cerrado la puerta que mi familia había intentado forzar durante décadas. Guardé el teléfono y salí a caminar. No tenía un destino concreto. Solo necesitaba mover el cuerpo para que la mente encontrara su lugar. Mientras avanzaba por calles conocidas, entendí algo que hasta entonces no había formulado con claridad. Mi abuelo no había confiado en mí porque yo fuera especial. Había confiado en mí porque no tenía nada que ganar. Ese era el punto central. Yo no necesitaba el dinero. No necesitaba el control. No necesitaba probar nada frente a nadie. Y por eso, cuando llegó el momento, pude elegir sin contaminar la decisión con expectativas heredadas. La última vez que vi a Marta fue meses después. Fue casual. En un supermercado, en un pasillo estrecho, entre productos cotidianos. Nos miramos durante unos segundos, sin decir nada. Su rostro estaba cansado, no envejecido, sino desgastado. Yo asentí con un gesto breve. Ella respondió de la misma manera. No hubo conversación. No hacía falta. Damián no volvió a buscarme. Supe por terceros que había intentado reconstruir su versión de la historia, explicando el desenlace como una injusticia bancaria, una rigidez innecesaria. Nadie lo contradijo, nadie lo confirmó. La narrativa perdió fuerza por sí sola. Yo seguía adelante, no con euforia, con coherencia. La libreta permaneció un tiempo más en un cajón. Un día, al ordenar, la tomé entre las manos y comprendí que ya no cumplía ninguna función. Había sido un detonante, no un recuerdo. Decidí conservar solo la nota de mi abuelo. El resto lo dejé ir. En esa nota había algo más que instrucciones. Había una confianza silenciosa en que alguien, llegado el momento, haría lo correcto sin buscar aplausos. Esa fue, quizá, la herencia real. A veces me preguntan si me arrepiento, si no habría sido más práctico elegir una opción intermedia. Si no habría sido más fácil ceder un poco para evitar el conflicto, la respuesta es siempre la misma. Lo fácil habría sido repetir el patrón. Y yo no estaba dispuesta a hacerlo. El dinero habría ido y venido. Las relaciones quizá habrían seguido su curso superficial. Pero el mensaje habría sido otro, que el poder familiar puede imponerse si insiste lo suficiente. Y ese mensaje era el que mi abuelo quiso impedir. Por eso, la libreta debió quedarse enterrada, no porque ocultara riqueza, sino porque al salir a la luz obligaba a todos a mostrar quiénes eran cuando nadie los observaba. Mi madre mostró control, mi hermano mostró conveniencia. Yo mostré distancia. Y esa distancia fue suficiente. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, no lo veo como una historia de pérdida o de venganza. Lo veo como una historia de límites, de cómo una decisión clara puede romper una cadena sin necesidad de gritar. El banco cumplió su rol. La ley hizo su parte. Y la familia tuvo que enfrentarse a sí misma, sin intermediarios.
Yo me quedé con algo que no aparece en balances ni en testamentos: la certeza de no haber traicionado una advertencia clara, la de no haber usado una herencia como herramienta, la de haber elegido lo que no me convertiría en aquello que temía. Y al final, cuando todo se calmó, comprendí algo simple y definitivo: algunas cosas no se pierden cuando se dejan ir, se liberan. Y ese fue el verdadero cierre. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste el peso del silencio, o reconociste algo de tu propia familia en ella, apóyala con un me gusta. Suscribirte al canal ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Y ahora quiero leerte. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno.